Los centriolos son importantes porque, como ya hemos dicho, especialmente su material pericentriolar que los rodea es el material encargado o con la capacidad de permitir la polimerización de estructuras microtubulares. No solamente permiten el nacimiento de los microtúbulos del citoesqueleto o del uso cromático, sino que también son precursores de estructuras de locomoción o arrastre como son reconocidos los cilios y los flagelos. Entonces son precursores de cilios y flagelos. ¿Cómo no vamos a resaltar su importancia, no? En esta diapositiva ustedes están viendo cómo van haciendo un cilio y además pueden observar los componentes internos de esta estructura. ¿Cómo nacen cilios y flagelos a partir de centriolos? Entonces, primero entendamos el proceso. Se ha visto que al lado del centrosoma, imagínense a la célula, su núcleo, su centrosoma al ladito, como lo vieron hace rato. Ahora, en la periferia del centrosoma empiezan a nacer unas masitas, a aparecer unas masitas que las han denominado masas aparente amorfas. Estas masitas tienen la misma naturaleza que el material pericentriolar. Por lo tanto, se ha visto que luego estas masitas, a partir de cada masita, empiezan a hacer un procentriolo, o sea, empiezan a hacer un centriolo recién, ¿no? Conforme van naciendo los procentriolos, las masitas van migrando al límite de la membrana, de tal manera que cuando ya llegan al límite, ya el centriolo completó su tamaño, como lo están viendo aquí, miren, ¿no? Ya completó su tamaño, sobre todo acá. Ya completó su tamaño, y no solamente esto, sino que vemos que se elonga por encima del tamaño normal que tendría un propiamente dicho centriolo, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay dos partes, vamos a dividir la estructura de un cilio y de un flagelo en dos partes. La parte que se queda por debajo del límite de la membrana, y la estoy separando, señalando con la manito, esta verde, que vamos a llamarla corpúsculo basal o cuerpo basal, y la otra parte que está en celeste, que es la que empuja la membrana y lo que propiamente es lo que se proyecta sobre la superficie de la célula, que empuja la membrana, ¿no es cierto? Y que vamos a denominar axonema. Algunos científicos mencionan a este corpúsculo basal como un centriolo, porque tiene la misma estructura, es un centriolo, pero claro, no podemos decir que es propiamente un centriolo porque un centriolo tiene un tamaño límite, no se elonga como este de aquí, ¿no? Pero si hiciéramos un corte transversal, diríamos que tiene toda la estructura de un centriolo, solo que se elongó. En cambio, la estructura azulada que ustedes ven aquí, cuando hagamos el corte transversal, vamos a ver que tiene una estructura algo diferente. Ya no veo 9 tripletes de microtúbulos, sino 9 dobletes, quiere decir que una subfibra de las 3 ya no creció, la subfibra C para ser más precisa, pero aparte ganó un par de túbulos en el centro, que llamamos un par de cingletes centrales. Ahorita vamos a ver esa estructura añadida. Diferencias entre los cilios y los flagelos. Sabemos que son estructuras de locomoción, pero no en todas las células le confiere, diríamos, la capacidad de movilización. No todas las células que tienen cilios son móviles. Por ejemplo, si analizamos nuestras células del tracto respiratorio, ahí no les confiere movilidad. Lo que les confiere es la capacidad de arrastrar sustancias sobre su superficie gracias a sus cilios, ¿no? En protozoarios sí podemos encontrar que estas estructuras permiten la motilidad, pues, ¿no? Pero como le digo, no en todas las células los cilios permiten, especialmente los cilios permiten movimiento, ¿no? Sí arrastra, pero no necesariamente movimiento. Miren las gráficas que les he colocado allí. Arriba ven un paramecium. Esto nos está mostrando que los cilios normalmente se encuentran en gran número. Hay algunos protozoarios que no lo tienen en toda su superficie, como acá están viendo el paramecium, pero lo tienen en un extremo y de igual manera son numerosos en ese extremo, ¿no? Los cilios suelen ser mucho más abundantes que un flagelo, pero el flagelo suele ser más largo, claro, ¿no? Si hemos dicho que los cilios y los flagelos derivan de los centriolos, entonces tienen el mismo grosor que un centriolo. No les dije el grosor de los centriolos. Los centriolos más o menos tienen un diámetro de 0,25 micras y de longitud 0,5 a 0,75. Los cilios y los flagelos entonces también se les atribuye ese mismo diámetro, 0,25 micras,
pero la longitud de los cilios puede ser pues hasta de 10 micrómetros promedio y el de un flagelo hasta de 200 micrómetros. No solamente su abundancia, no solamente su longitud los diferencia, sino que también su movimiento. En base a la velocidad, el cilio puede batir de 10 a 30 veces por segundo, el flagelo de 10 a 40 veces por segundo. El tipo de movimiento también es diferente. El movimiento de un cilio es un movimiento tipo remo. Tiene dos golpes, golpe eficaz y golpe de recuperación de su posición original, ¿no? Donde el remo vuelve a su posición, digamos. Entonces, golpe de potencia o golpe eficaz también le llaman a este primer movimiento porque es un golpe rápido, rígido prácticamente, y el golpe de recuperación es más paulatino, donde el cilio se le ve más flexible. Mientras que el movimiento de un flagelo es un movimiento, imagínense aquí mi origen, acá empieza la célula, digamos, y acá está el flagelo, entonces es un movimiento, hago un movimiento tipo círculo, pero háganlo rápido, entonces es un movimiento tipo sacacorcho, ¿no? En la punta podemos ver, claro, si la estructura es muy larga, a la hora que yo acá ondulo, ¿no? Hago una circunferencia con esta base, claro, la punta va a parecer que latiguea, pero no es correcto decir que sea un movimiento entero tipo látigo, porque el látigo yo puedo entender esto, una sacudida, ¿no? Lo mismo decir ondulante, es una sacudida, un movimiento ondulante, y este movimiento no es así, el del flagelo es un movimiento tipo sacacorcho, o sea, desde su origen circular. Aquí están viendo, a ver, le decía un protozoario como Paramecium, aquí están viendo otro protozoario, estoy señalando con la manito, Giardia tiene varios flagelos, aquí están viendo células ciliadas del tracto respiratorio, y aquí al medio están viendo el flagelo de un espermatozoide, bien larguito, ¿no? Hay que señalar que en el caso del flagelo de los espermatozoides, el grosor es mayor. Cuando hablamos de flagelos en protozoarios, los diferentes protozoarios tienen un flagelo, digamos, casi común de grosor, ¿no? Que es el mismo del cilio. Pero cuando hablamos del flagelo del espermatozoide, allí sí hay que hablar que hay estructuras añadidas dándole mayor grosor al flagelo de los espermatozoides, que ahora vamos a ver. Miren, ahí están las dos partes. Axonema, que dijimos que era el axonema, lo que se proyecta del límite de la membrana celular mática, del límite de la célula hacia arriba, ¿no? Eso es el axonema, lo que propiamente identificamos como el cilio, en realidad, ¿no? O el flagelo, en el caso del flagelo. Y la parte que está por debajo, que es lo que tiene la estructura casi como un centriolo si que no se hubiera proyectado, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí le han puesto como que fue una navaja donde está cortando el corpúsculo basal, y miren, tiene la estructura de 9 tripletes unidos por mexina, o sea, la misma estructura del centriolo claro. No están viendo la rueda de coche, o sea, esos radios, porque acuérdense que esos radios solo están en la base. No están, aquí el corte está casi por arriba, ¿no? Y si hacemos un corte en el axonema, veo que hay 9 dobletes. He ganado un par de túbulos, microtúbulos en el centro, que se llamarán cingletes centrales. Y aparte unas estructuras que vamos a ver salen del microtúbulo A en cada doblete. Entonces la fórmula sería 9 por 2 más 2, por referirnos a que ahora son 9 dobletes en el axonema, más un par de cingletes centrales, ¿no? Aquí tenemos más ampliado lo que estaba en chiquitito el anterior. Noten, por favor, que es el corte del axonema. Si yo les pregunto cuál es la estructura del axonema, me estoy refiriendo a esta parte, ¿no? La estructura del corpúsculo basal es como la del centriolo, lo vuelvo a resaltar. Entonces, miren, ahí están, estoy señalando con la manito los dobletes. Noten que si cuentan las tubulinas que forman el perímetro de un microtúbulo A o subfibra A, como la suelen llamar, son 13, porque es un microtúbulo completo el A, pero el B tiene menos, ¿no? Puede tener entre 10 y 11 porque nació montado sobre el A, recuerden, ¿no? Ya no está el C, ese fue el último en formarse y por lo tanto el que no se elongó. Ven la anexina en celeste, ven que el microtúbulo A, por varias cosas nos va a interesar el microtúbulo A, ¿no? ¿Sí, Rivero? ¿Algo que me quieran decir? Creo que me decían mis, algo. Sí, Miss, lo que pasa es que ya la clase debió terminar a las 1 de la tarde y tenemos clase después. Ya.
Tienen otra clase, ¿no? Ya muy bien. Nos quedamos entonces aquí. Me recuerdan que estamos en el axonema. La evaluación se proyectó, los orales, nos quitó un poquito de tiempo. Listo, nos quedamos aquí en la práctica. Voy a tomarme unos minutitos para terminar para que estén al día con el otro grupo, ¿ya? Ustedes son el grupo B, así que la práctica de mañana sería. ¿Listo? Me recuerdan, por favor, que estamos en esta diapositiva, la diapositiva número 9. Listo, gracias. Aquí nos quedamos.